Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial de Deportes Telesur y el primero de este año 2026, en donde vamos a estar repasando lo mejor en el ámbito deportivo del pasado año 2025. A ustedes, nuestra audiencia, por supuesto, les agradecemos su compañía y les deseamos un próspero año nuevo. Así que con alegría y entusiasmo arrancamos el primer programa de Deportes Telesur. El año 2025 vibró con la emoción de la Liga Diamante, donde una vez más los atletas latinoamericanos brillaron a lo largo de cada una de las paradas. Así que vamos a recordar todos esos momentos. Organizada por la World Athletic, la Liga de Diamante 2025 reunió a lo más granado del atletismo mundial a lo largo de sus 15 paradas, con competencias al aire libre. Para muchos supuso un camino de preparación de cara al Mundial de Atletismo Tokio 2025. 32 disciplinas se desarrollaron en reuniones a lo largo de todo el año, divididas en 2 categorías masculinas y 2 categorías femeninas por reunión. Entre los atletas más destacados de esta edición tenemos al sueco Mondo Duplantis, quien superó su propio récord mundial hasta en 12 oportunidades. Igualmente destacó el noruego Karsten Warholm, quien tuvo una temporada 2025 espectacular en la Liga de Diamante, batiendo récord en varias paradas, incluyendo un nuevo récord mundial en los 300 metros vallas en Oslo. Latinoamérica vibró con la participación de sus representantes, encabezados por la campeona olímpica de los 100 metros, Julien Alfred, representante de Santa Lucía, quien ganó con un registro de 10.76 segundos, marcando una ventaja de 12 centésimas sobre la jamaiquina Tia Clayton. La dominicana Marilady Paulino no pudo retener su título logrado en 2024, quedándose con el segundo lugar en los 400 metros femeninos. En esa misma carrera hubo lugar para otra sonrisa latina. La chilena Martina Güell finalizó en el cuarto lugar y, pese a quedarse fuera del podio, estableció un nuevo récord nacional chileno con un tiempo de 49.72 segundos. De la misma forma, el dominicano Alexander Ogando acarició la hazaña y finalizó en el tercer lugar en una carrera de 200 metros masculinos, donde competían las grandes estrellas mundiales, quedando detrás de Noah Lyles. Cuba también brilló en este 2025 con sus representantes, siendo Leyanis Pérez quien retuvo el título en triple salto femenino. De hecho, en esa disciplina tuvo un podio íntegramente compuesto por atletas cubanos, ya que sus compatriotas Liakmis Povea y Dasbislady Velasco finalizaron en el segundo y tercer puesto respectivamente, lo que significó un hecho histórico para la isla caribeña. También destacó Reinier Mena, quien ganó los 200 metros de la reunión de Oslo. Jaime Pérez, un segundo lugar en lanzamiento de disco femenino en Xiamen. Por Jamaica triunfaron Kishaim Thompson, ganando los 100 metros en Estados Unidos y en la reunión de Polonia. También destacó Akera Nugget en los 100 metros vallas damas en Zurich. Brasil también se vio representada con los triunfos de Mateus Lima, segundo lugar en los 300 metros vallas masculinos en Xiamen, y Alison dos Santos, segundo lugar 400 metros vallas masculino en Estocolmo. Y por otro lado, el Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2025 se llevó a cabo por primera vez en el continente africano, específicamente en la capital de Ruanda, Kigali. Así que vamos a repasar cómo fue. Kigali, ya conocido por su Tour de Ruanda, en el condado del Gran Valle de Rift de África Oriental, vio la bienvenida por primera vez a ciclistas junior, sub-23 y elite que compitieron por el prestigioso Maillot Arcoiris. Una novedad de esta edición fueron las carreras independientes para ciclistas sub-23. Si bien los títulos mundiales UCI contrarreloj individual y ciclismo en ruta se otorgan a esta categoría desde 2022 en Wollongong, Australia, hasta ahora han competido junto a la élite femenina. Y en la carrera de ruta élite, la ganadora fue la canadiense Madeleine Vallieres, después de haber completado el recorrido de 164.6 kilómetros, con un crono de 4 horas, 34 minutos y 48 segundos, sucediendo en el título a la neerlandesa Demi Vollering.
mientras que por el lado masculino, el esloveno Tadej Pogačar le validó su título mundial en un durísimo recorrido de 267.5 kilómetros, con un crono de 6 horas, 21 minutos y 28 segundos. En la prueba de contrarreloj individual elite femenina, la suiza Marlene Reusser completó el recorrido de primer lugar. En el circuito masculino, el belga Remco Evenepoel conquistó los 40.5 kilómetros con un crono de 49 minutos y 46 segundos, logrando su tercer título mundial consecutivo en la disciplina. En la categoría sub-23, las medallas de oro se dieron de la siguiente manera. La prueba individual masculina la ganó Suecia, mientras que la femenina fue para Francia. Mientras que en el circuito contrarreloj, Italia y Reino Unido se hicieron con la victoria. En la categoría junior, los que se subieron a lo más alto del podio fueron Países Bajos, que logró conquistar la prueba contrarreloj tanto la femenina como masculina, mientras que la individual femenina la ganó España y la masculina Reino Unido. El Campeonato Mundial de Ciclismo marcó un hito histórico al haberse realizado por primera vez en un continente africano, demostrando la capacidad de Ruanda para organizar competiciones de élite y dejando un legado duradero para la expansión y globalización del ciclismo. Y el pasado año 2025 también recibió la 14ª edición de la Eurocopa Femenina, donde la selección de Inglaterra se consagró bicampeona del torneo al revalidar el título logrado en el año 2022. La Eurocopa Femenina 2025 reunió a las mejores 16 selecciones del continente y por primera vez en su historia, Suiza albergó un torneo internacional de fútbol femenino. Desde el 2 al 17 de julio, las ciudades de Basilea, Berna, Ginebra, Zúrich, San Galo, Lucerna, Thun y Sion fueron el epicentro del furor y la pasión del fútbol, en una edición que rompió récords de asistentes, superando la cifra establecida en Inglaterra 2022. El torneo distribuyó a las selecciones en 4 grupos de 4 equipos, avanzando a la fase eliminatoria los 2 mejores posicionados en el cuadro. Durante las 3 jornadas de la fase de grupos, los partidos de cuartos de final, se desarrollaron duelos emocionantes, logrando clasificar a la siguiente ronda los equipos con mayor rendimiento. Los cruces de semifinales tuvieron como protagonistas a las selecciones de Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, quienes desde el inicio del torneo demostraron superioridad en sus respectivos encuentros. Por su parte, el conjunto inglés clasificó al partido final al derrotar a Italia 2-1, mientras que España consiguió su boleto al vencer por la mínima diferencia a Alemania. En el ansiado encuentro final, las selecciones de Inglaterra y España se midieron en un emocionante cruce. Del torneo, tras haber conquistado el título de la edición 2022. Además, se convierte junto con Noruega en la segunda selección que más veces ha ganado el certamen, solo por detrás de Alemania, quien es la máxima ganadora con 8 títulos. Las premiaciones individuales fueron conquistadas por las españolas Aitana Bonmati y Esther González, quienes se alzaron como la jugadora del torneo y la bota de oro respectivamente. La próxima edición del certamen se realizará en Alemania el año 2029, siendo la tercera vez que el país alberga el torneo tras las ediciones de 1989 y 2001. Así nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más de nuestro programa especial deportivo de este 1 de enero de 2026. Estamos de vuelta con más de este programa especial de Deportes Telesur. Y es que el año 2025 vibró también con el fútbol femenino y en nuestro continente disfrutamos de la Copa América Femenina. La 10ª edición del principal torneo de fútbol de selecciones femeninas en América fue organizado en Ecuador del 11 de julio al 2 de agosto y se disputó en 3 sedes ubicadas en Quito: Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Estadio IDB
y Estadio Rodrigo Paz Delgado, entregando 2 cupos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El torneo contó con 10 selecciones: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia, divididos en 2 grupos de 5 equipos cada uno. Colombia iniciaría su camino a la final, avanzando como segunda en el grupo B, con 8 puntos, producto de 2 victorias y 2 empates. En este grupo también estarían las selecciones de Brasil, Venezuela, Paraguay y Bolivia. En la etapa semifinal se medirían ante las representantes de Argentina, en un encuentro que finalizaría empatado 0-0 para imponerse en la tanda de penaltis 5-4 y de esta manera avanzar a la gran final. Por su parte, las brasileñas quedarían primeras en el grupo B con 10 unidades alcanzadas por 3 triunfos y un empate. En la instancia semifinal derrotarían a Uruguay con un contundente 5-1 y así avanzar a la final. Estas selecciones de Brasil y Colombia se enfrentaron en un disputado último encuentro, el cual terminaría igualado 4-4 en su tiempo reglamentario, para definirse desde los lanzamientos penales, que terminó dominando a la selección canariña 5-4. La tabla de goleadoras de este evento fue comandada por la brasileña Amanda Gutiérrez y la paraguaya Claudia Martínez con 6 goles cada una, seguidas por Oriana Altuve de Venezuela y Linda Caicedo de Colombia, con 4 dianas cada una. Con 3 goles estarían Florencia Bosegundo de Argentina, Caroline y Marta de Brasil, para cerrar con Mayra Ramírez de Colombia. Se anotaron 85 goles en 25 partidos, para un promedio de 3.4 goles por juego. Argentina fue el equipo con mejor defensa, permitiendo solo 3 goles en 6 juegos. Brasil se llevó el mejor ataque gracias a 21 goles en 6 encuentros. Las más destacadas fueron Premio Fair Play Argentina, mejor arquera Katherine Tapia de Colombia, mejor jugadora Marta de Brasil. Selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Brasil y Colombia. Bien, y después de un año de muchos encuentros intensos rumbo al Mundial de Fútbol 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, debemos hablar sobre el hito que consiguieron algunos países al clasificar por primera vez a este máximo torneo de selecciones y cómo otros equipos lograron regresar a él después de mucho tiempo. Veamos. Aunque la FIFA decidió ampliar el número de participantes para el Mundial 2026, trofeo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, solo 4 selecciones debutantes lograron asegurar su pase tras a las eliminatorias mundialistas, marcando un hito en la historia de su país. Uzbekistán es una selección que comenzó a participar en las eliminatorias de la UEFA, en las eliminatorias del Mundial de 1994. Sin embargo, nunca había llegado a tener un desempeño destacable para alcanzar su boleto hasta ahora. Los Lobos Blancos cerraron la clasificación al Mundial con 6 victorias y solo una derrota ante Qatar en 11 partidos. Jordania, aunque ha animado las eliminatorias asiáticas y ha luchado por la Copa Asiática, nunca había tenido la oportunidad de llegar a una justa mundialista. Ahora, con una nueva generación, ha logrado tener un boleto, después de haber conseguido una victoria crucial 3-0 a la selección de Omán en la penúltima jornada de eliminatorias asiáticas. Cabo Verde, con jugadores repartidos en ligas como la de Portugal, Rusia y Turquía, entre otras varias. El éxito de esta selección fue mantenerse como líder de grupo en la fase de clasificación africana, consiguiendo su pase concretamente al vencer 3-0 al equipo de Eswatini, convirtiéndose en la segunda nación menos poblada en clasificar a una Copa del Mundo, después de Islandia en 2018. Curazao, pequeña isla del Caribe con apenas 165,000 habitantes, logró clasificar al Mundial, destacando por sus futbolistas nacidos en Países Bajos. La selección brilló al quedar líderes del grupo B en las eliminatorias de la CONCACAF, por encima de Jamaica y Trinidad y Tobago, además de quedar invicto en sus encuentros. Así como hablamos de los equipos debutantes, también debemos mencionar aquellos equipos que consiguieron un pase luego de muchos años, como Haití, un país que lucha para conservar la cultura futbolera en su gente. Logró clasificarse por segunda vez a un mundial tras vencer a Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C en las eliminatorias CONCACAF. En estas mismas eliminatorias centroamericanas, otro equipo que logró el regreso a la competencia después de mucho tiempo fue Panamá. La Marea Roja aseguró su segunda vez en el máximo torneo, tras imponerse 3-0 ante El Salvador. La expansión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a 48 selecciones ha reescrito la geografía del fútbol global. Estos debutantes no solo representan el éxito de sus programas de desarrollo y la perseverancia de sus generaciones futbolistas, sino que inyectan pasión al torneo, consolidando la promesa de la FIFA de hacer del Mundial de Fútbol un evento inclusivo y global.
Bien, y la Copa Mundial de Clubes, o también conocida como el Mundial de Clubes, experimentó una transformación en el año 2025, en donde adoptaron un nuevo formato de 32 equipos y ahora se jugará cada 4 años para convertirse en una de las competencias más importantes a nivel de clubes. En esta primera edición, que se celebró en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio, se reunieron los mejores equipos del ranking mundial. Veamos el resumen. Gracias a la iniciativa de la FIFA, quien organizó la nueva Copa Mundial de Clubes 2025, lo que representó un nuevo capítulo para el fútbol de clubes a nivel global, contó con la presencia de los 32 mejores equipos posicionados en el escalafón mundial y reunió a campeones de las 6 confederaciones que integran la FIFA, los cuales fueron divididos en 8 grupos de 4. El cruce de octavos de final del Mundial de Clubes comenzó con 2 equipos del Brasileirao, como el Palmeiras y el Botafogo, en donde el Verdão logró meterse entre los 8 mejores luego de imponerse 1-0 en la prórroga. En otro duelo, el Chelsea también aseguró su pase a la siguiente ronda después de empatar en el último minuto ante el Benfica e irse al tiempo extra para los 4-1, mientras que el PSG consiguió el tercer boleto tras doblegar al conjunto anfitrión, el Inter de Miami, por 4-0. Y Bayern Múnich reservó su lugar a la siguiente instancia tras superar 4-2 al Flamengo. Y uno de los equipos que mostró una férrea defensa y a su vez sorpresa fue el Fluminense, quien eliminó al poderoso Inter de Milán por 2-0. El Al Hilal de Arabia Saudita no se quedó atrás, imponiéndose a los dirigidos de Pep Guardiola en el extratiempo por marcador de 4-3 y así avanzar a los cuartos de final. Por último, el Real Madrid derrotó a la Juventus gracias a un tanto de Gonzalo García. El Borussia Dortmund terminó con la participación de Monterrey tras ganar 2-1. En los cuartos de final, donde 8 clubes se mantuvieron en la búsqueda de tal preciado título, el Fluminense se enfrentó en un duelo de invictos junto al Al Hilal, pero el Flu logró vencer a su rival por 2-1, convirtiéndose en el primer equipo en clasificar a semis. Otro equipo que se metió entre los 4 mejores fue el Chelsea, tras vencer al conjunto de Palmeiras por 2-1, mientras que el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Bayern Múnich gracias a los goles de Desiré Doué en el minuto 78 y Ousmane Dembélé en el minuto 90. Y con una sólida actuación del Real Madrid, superó al Borussia Dortmund por 3-2 para avanzar a la siguiente instancia. Luego de intensos partidos en la fase anterior, 4 equipos llegaron a la siguiente etapa decisiva, donde lucharon por el título. En el primer partido, el único equipo sudamericano sobreviviente, el Fluminense, no logró contener a los campeones de la Conference League, quienes lograron meterse en la etapa final tras vencer a los Flu 2-0. En otro encuentro, el PSG aprovechó los errores defensivos del conjunto merengue para superarlos 4-0. Y la gran final estuvo marcada por 2 equipos europeos, el Chelsea y el Paris Saint-Germain, donde el equipo parisino era el máximo favorito. Sin embargo, los Blue, con una exhibición magistral de Cole Palmer, quien guió al equipo con un doblete y una asistencia al brasileño João Pedro para dejar en el marcador definitivo el 3-0 y así consagrarse campeón en la primera edición del Mundial de Clubes. Así nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque al regreso tenemos más información deportiva. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de nuestro programa especial en Deportes Telesur. Y es que el pasado año 2025, Marruecos y Qatar fueron los escenarios en donde se vivieron los mundiales de fútbol femenino y masculino de categoría sub-17. Así que vamos a repasar un poco los detalles y las selecciones ganadoras de estos torneos. La 9ª edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17, organizada por la FIFA, se llevó a cabo en Marruecos. Por primera vez en la historia, el continente africano albergó un torneo FIFA de cualquier categoría. El mismo se celebró desde el 17 de octubre hasta el 8 de noviembre y contó por primera vez con la participación de 24 selecciones nacionales, divididas en 6 grupos de 4 equipos.
En esta edición, la selección defensora de 2024, Corea del Norte, revalidó su título de campeón, luego de llegar a la gran final, en donde se midió ante el combinado de Países Bajos, derrotándolos por 3-0. Para sumar a su palmarés el cuarto trofeo mundialista, convirtiéndose además en el máximo ganador en la historia del torneo, mientras que Países Bajos se convirtió en la quinta nación europea en ganar una medalla después de España, Francia, Alemania e Italia. El tercer lugar fue definido en tanda de penales en un duelo sudamericano entre las selecciones de Brasil y México. Las mexicanas lograron el tercer lugar del podio gracias a la actuación de Valentina Murrieta, quien fue merecedora a recibir el Guante de Oro como la mejor portera del Mundial, tras atajar 5 penales en total, 3 a Italia en cuartos de final y 2 a Brasil en la disputa por el bronce. El equipo de México no pudo mejorar el segundo lugar conquistado en la edición de 2018. Por su parte, la categoría Sub-17 masculina celebró desde el 3 al 27 de noviembre su 20ª edición en Doha, Qatar, con un aumento histórico de 24 a 48 equipos participantes, quienes dieron muestra de su excelente trabajo, con partidos deslumbrantes y goles que quedaron enmarcados en la historia del torneo. En esta edición del continente asiático, la selección de Portugal conquistó su primera Copa del Mundo, mejorando el tercer lugar conseguido hace 36 años, en la edición de 1989 en Escocia. Portugal logró esta hazaña gracias al gol de Anísio Cabral, marcando en la pizarra de la gran final el mínimo resultado para la victoria ante Austria, quienes también inscribieron su nombre en la historia, tras convertirse en la primera selección del país en jugar la final de una Copa Mundial en cualquier categoría. Y hablando de historias, Italia se quedó con el tercer lugar del podio, luego de vencer en penales a Brasil, siendo este su mejor resultado en la cita. Bien, y por otro lado, las acciones del automovilismo también estuvieron llenas de grandes momentos con la temporada 2025 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, con McLaren ejerciendo un dominio imbatible como constructores y con Lando Norris conquistando el título de pilotos tras una intensa lucha que se definió hasta el final en la 76ª edición. La categoría reina del automovilismo emprendió rumbo a una nueva campaña con el mítico Gran Premio de Australia, retomando el tradicional inicio en territorio oceánico, donde los reflectores posaron sobre los 5 prospectos que debutaron en la Fórmula 1, tratándose de Kimi Antonelli con Mercedes, Isaac Hadjar con Racing Bulls, Ollie Bergman siendo piloto a tiempo completo con Haas, Jack Doohan en la estructura francesa de Alpine y con Gabriel Bortoleto representando a América Latina tras fichar con Kick Sauber, marcando el regreso de Brasil a la parrilla. El inicio de la temporada fue un preámbulo con respecto a la lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos, con 3 conductores distintos conquistando los primeros grandes premios: Lando Norris en Australia, Oscar Piastri en China y el campeón defensor Max Verstappen en Suzuka, Japón. Sin embargo, los problemas internos de Red Bull Racing se vieron reflejados en el rendimiento del RB21, mientras McLaren mostraba un ritmo imbatible, siguiendo su legado de hace un año, sumando victoria tras victoria. El Gran Premio de Imola marcó el regreso del argentino Franco Colapinto a la parrilla, tras el bajo rendimiento de Jack Doohan en Alpine, aunque el piloto no logró superar a su antecesor, tras no sumar ningún punto. Durante el transcurso de la temporada, los aficionados fueron testigos de múltiples debuts en el podio, como es el caso de los rookies Kimi Antonelli e Isaac Hadjar. Sin embargo, el más destacado fue el de Nico Hülkenberg, quien tras 15 años en la categoría consiguió subir por primera vez a un podio. Max Verstappen vio nublado su dominio tras el bajo rendimiento del RB21, junto a estrategias fallidas y abandonos provocados por terceros, provocando que llegara al parón de verano con una desventaja de 104 unidades con respecto al líder, mientras McLaren encadenaba triunfos con Lando Norris y Oscar Piastri, provocando que lograran el campeonato de constructores con varias carreras de anticipación. Sin embargo, Verstappen dio inicio a una de las remontadas más grandes dentro de la categoría reina, subiéndose a todos los podios de la reanudación del campeonato, tomando terreno en el Campeonato Mundial de Pilotos y entrando nuevamente a la contienda contra Norris y Piastri. Por primera vez en 15 años, la Fórmula 1 presenció una definición del Campeonato Mundial de Pilotos con 3 contendientes en la última carrera,
donde Lando Norris obtuvo su primer título mundial tras obtener 7 victorias y 17 podios, cortando la racha de 4 títulos consecutivos que tenía Verstappen y cerrando la etapa del efecto suelo dentro de la Fórmula 1. Y con lo mejor del deporte en 2025 finalizamos nuestro programa especial aquí en Deportes Telesur. Muchas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía en cada emisión. Esperamos que en este 2026 podamos celebrar juntos creando grandes y nuevos recuerdos desde la emoción del deporte mundial. Soy Patricia Álvarez y les deseo un feliz año 2026, que sea un nuevo año de abundancia y prosperidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Tired of seeing me, right? Makes sense.